¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer Informe León de este 2020, en el que conoceremos la labor que realiza la Asociación Solidarios por León con personas con inteligencia límite. Pero además hablaremos con el periodista Emilio Gancedo, que acaba de presentar su última novela, Brigada 22. Y por último recorreremos la capilla más enigmática de la Catedral de León, la del Conde de Rebolledo. Aquí comienza Informe León. Tienen una discapacidad intelectual ligera, llamada también inteligencia límite, que les impide encajar en la sociedad. Viven una falsa inserción en los colegios y sobre todo en las relaciones sociales. La Asociación Solidarios por León trabaja con decenas de estos jóvenes, pero sobre todo les proporciona algo tan básico como la posibilidad de hacer amigos que les ayuden en su autonomía personal. No tienen rasgos físicos que delaten su discapacidad y con una atención adecuada pueden trabajar y llevar una vida normal. Sin embargo, la realidad de las personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite es también la marginación, la exclusión, el acoso o la soledad. Lo que les falta normalmente son amigos y aquí encuentran personas afines que conectan muy bien. O sea, aquí la mayoría de las personas vienen solas, o sea, no conocen a nadie con su misma problemática o a casi nadie, y entonces, bueno, pues aquí se van haciendo amigos y eso es lo que más les ayuda. Solidarios por León es la única asociación en Castilla y León dedicada íntegramente a atender a estas personas, a ir más allá de la falsa inclusión que viven, por ejemplo, en edad escolar. No estamos en verano, ma hija. Estamos en Navidad. No se está integrando porque estos niños sí están con los demás, pero haciendo una tarea distinta porque no alcanzan el nivel, y entonces pues con la enseñanza que tenemos de que 25 hacen una cosa y el 26 hace otra distinta, pues yo creo que eso no es integración. Una etapa que es mucho más dura al terminar la escolaridad, porque con la mayoría de edad algunos van a talleres ocupacionales, centros de discapacidad y otros se quedan con sus padres sin hacer nada. Y aunque parezca sorprendente, su gran carencia sigue siendo hacer amistades que les ayuden en su desarrollo social. Una simple relación que puedes tener de una amistad, hay gente que no la ha tenido en la vida, por lo tanto el día que le das un mínimo, o sea, con que se encuentre con cualquier persona que le haga «Hola, ¿cómo te llamas?», va a estar ahí, sin saber si va a ser buena o mala para él, sin conocerlo. O sea, eso es una consecuencia que van a tener ahí porque están con la necesidad de tener unos amigos, con la necesidad de relacionarse. Relacionarse con otras personas, no meterse unas con otras, no meterse problemas, no insultarse. Así conocí a mucha gente y bueno, ahora estoy muy contenta aquí con todos vosotros. La clave, no dejarles aquí en un gueto, sino que ellos desde aquí pues, se integren en la sociedad de una manera normal. El proyecto socioeducativo de Solidarios por León nació en 2015, precisamente para eso, para desarrollar su competencia cognitiva y social. En la escuela han sufrido un montón porque en realidad ellos lo ven, aunque no te lo quieran admitir, ellos lo ven. Sobre todo a la hora de relacionarse, muchas dificultades, porque sí que diferencian lo que está bien, lo que está mal, pero a la hora de relacionarse no tienen filtros, entonces hay muchos problemas. Aquí realizan talleres de baile, canto, teatro o dibujo creativo. Algunos de aquí no saben dibujar y yo sí, pero yo les enseño a dibujar bien o a pintar bien. Lo que más me cuesta es la atención. En la clase, cuando un profesor dice que mañana hay un examen, no me he enterado, se lo cuenta a un compañero y ese compañero me lo afirma que mañana hay un examen. Eligen actividades lejos del fracaso escolar que muchos sufren en materias ordinarias en los colegios. Se metían conmigo en el colegio, se metían por ser buena persona, entonces lo tuve ahí un poco difícil, porque confiaban demasiado en la gente antes, pero ahora ya no tanto. Pero bueno, al final lo superé y... Porque el sistema educativo no está preparado para que encajen con otros alumnos sin discapacidad. Vienen con una frustración en matemáticas, frustración en lengua, frustración en sociales, en naturales. Entonces aquí se intenta que todo eso
desaparezca, ¿no? Y que ellos vean que sí que son capaces de otras cosas que a lo mejor en el colegio no se han potenciado tanto, ¿no? En muchos de ellos su edad mental no encaja, como Rocío. Tiene 24 años, pero su conversación es de un nivel básico de una niña de 8, lo que apenas le permite tener autonomía. Rocío no es una niña de muchas conversaciones. Tú hablas con ella, ella está en su mundo, en sus cosas, en sus amigos, en que viene aquí, en que tiene que hacer esto. Es una niña también epiléptica. No es consciente, quizás, de cuando... Quizás lo hemos vivido más en el entorno familiar, que pues bueno, pues cuando hace actuaciones, por ejemplo, en el colegio no las hacía bien. Ella llegó a Solidarios de un centro de día donde no avanzaba. Aquí ha conseguido al menos hacer un grupo de amigos. Siempre está muy sonriente. Ella, yo creo que es una niña feliz. Ella tiene mucha discapacidad y no, pero aquí es feliz porque ha hecho sus amigas, sale con estas niñas que han hablado anteriormente y con más, vamos, de las que están aquí, celebran cumpleaños. Ella le encanta venir porque se siente bien, se siente acogida, se siente feliz, yo creo. No ha sufrido graves episodios de acoso o bullying, pero la discriminación parece inevitable. Que cuando está en los colegios, pues claro, se le notaba mucho la discapacidad y ella, pues los críos se reían. Es una falta que tiene la sociedad. Siempre les van a ver como el pobrecito, pero porque los niños no entienden, entonces siempre va a ser, pues eso, él está mal. Su madre siempre supo que su hija era diferente. Tendría 3, 4 años, ella empezó a andar bien, habló bien. Claro, su discapacidad no es física, quiero decirte que no se le nota nada, entonces no era una cosa, pero yo veía que algo pasaba, yo notaba que algo pasaba, aunque iba haciendo sus cosas como los demás niños. Comenzaron por diagnosticarla erróneamente de TDAH e incluso hiperactividad, pero la dura realidad llegó cuando les dijeron a los padres que se trataba de una inteligencia límite. Estos niños necesitan mucha ayuda para que salgan adelante con sus capacidades. Porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, ella va aprendiendo, pero claro, le cuesta el doble más que a cualquier otro niño. Entonces, pues claro, necesita el doble de ayuda. Algunos sufren, pues eso, que se rían de ellos, inclusive de sus hermanos. Ella ha estado siempre con su hermano en los colegios y en este caso, pues yo creo que su hermano ha sido el gran perjudicado, porque ella a lo mejor no se da cuenta, como os he dicho, pero su hermano sí se daba cuenta. Y eso a él le ha afectado mucho. Entonces, es lo que... En esta asociación atienden a más de 60 personas, la mayoría entre los 17 y los 24 años. Tienen muchas cosas muy buenas que no se les valora y que a lo mejor otras personas que llamamos normales pues no las tienen, como por ejemplo pues la sinceridad, la espontaneidad, la sencillez, el que son personas que te puedes fiar de ellas plenamente porque nunca te van a engañar, son personas muy leales, son personas muy felices, o sea, saben disfrutar de cualquier cosa, no necesitan grandes cosas para pasárselo bien. Ellos me respetaban y yo a ellos también, los profesores igual, y yo igual, no hubo un problema. Para cada uno se realizan itinerarios personalizados. Lo más complicado, tratar las cosas de las que ellos no quieren hablar. Tú les hablas sobre la discapacidad y a mí es algo que me gusta mucho hablar con ellos, no solo de la de ellos, sino la de otras discapacidades, porque me gusta pues, que ellos sean conscientes de lo que hay en la sociedad y que a la hora de relacionarse pues también lo tengan en cuenta. Entonces sí que me doy cuenta que hay veces como que evitan el decirlo o el tratarlo, entonces pues intentas normalizarlo. No se les nota físicamente, entonces ellos no suelen hablar de su discapacidad y cuando están por ahí tomando algo tampoco se ve muy bien esta discapacidad, no se nota. Cuando se nota más es cuando ya hay un conocimiento más profundo, pues por el tipo de conversaciones, la comprensión, se va notando. Entonces, la sociedad tiene que estar preparada pues, para que cada uno tenemos un nivel y cada uno tenemos que desarrollar ese nivel, no otro. Trabajan también con las familias angustiadas por el futuro que les espera a sus hijos. El sistema no está preparado realmente, porque lo de la integración es una falacia, o sea, es una cosa que sí, se les quiere integrar y es sería lo ideal, que estuvieran integrados, pero es que faltan herramientas, porque los niños no pueden estar integrados
en una clase de 20 y muchos niños, porque claro, no siguen el mismo nivel. Mi mayor preocupación, pues claro, será el día que yo falte. Que el día que yo me muera, ¿dónde va a estar mi hijo? ¿Dónde? Pueden ser autónomos y de estos chicos lo estamos viendo, tienen una gran capacidad para ser autónomos, pero sí van a necesitar de una supervisión de manera general, siempre, aunque puedan llevar una vida, a la hora de tomar decisiones, pues bueno, van a necesitar por lo menos que alguien esté ahí supervisándolo. La asociación, que cuenta con financiación a través de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de León, la Fundación Alimerca, la Fundación CEPA y la Obra Social de la Caixa, les orientan también en la búsqueda de un empleo. Restauradora en la Catedral de León. Hacer una FPV básica, que ya estoy haciendo ahora, administración, en Amidown, y si lo consigo, pues llegaré hasta muy lejos y encontrarás un trabajo un poco más rápido. Los que pueden les preparan, por ejemplo, para presentarse a oposiciones de ayudante de ordenanza. De los 4.000 que se presentaron al examen en Madrid el año pasado, 11 de ellos de la asociación, 3 consiguieron una plaza. Han sacado la oposición, están trabajando de conserjes con un sueldo equivalente a cualquier otra persona que tenga su mismo nivel en el trabajo. Y ahora estoy estudiando unas oposiciones de conserje y bien, me va bien. Pero tienen además un proyecto de vivienda de autonomía donde conviven 4 usuarios en un piso durante 4 meses, supervisados por la educadora, donde aprenden tareas de cocina, limpieza o planchado. Que les enseña a cocinar, a hacer la compra, a poner la lavadora, a planchar, a todo lo que se necesita para vivir autónomamente, ¿no? Porque estos niños son muy capaces de, cuando sean mayores, pues vivir en un piso, formar una familia, pero a veces los padres les sobreprotegen mucho y no les dejan pues que estas actividades se les desarrolle, porque viven con sus padres pues a lo mejor hasta que tienen 30 o 30 y tantos años, y muchos de los que tenemos aquí tienen esa edad y no saben hacer casi nada. Una autonomía que les dará el futuro que merecen. El periodista Emilio Gancedo ha vuelto a las librerías con una novela sobre las heridas mal cerradas en la historia reciente de España y la dificultad de pasar página. En La Brigada 22 retrata un abanico de personajes olvidados, antihéroes en los que destaca un grupo de maquis que en 1980 siguen emboscados sin saber que Franco ya ha muerto. Un relato profundo y con humor que utiliza la literatura para desdramatizar el pasado. Estamos en plena transición, comienzan los 80 y mientras España afronta un periodo de ilusión y libertad, muchos ciudadanos de a pie siguen adelante con sus vidas con el recelo acumulado de décadas grises. Había una gran ilusión, había una gran apertura mental, pero había muchísima gente que seguía viviendo pues unas vidas pequeñas, unas vidas humildes, y en las que esa gente parecía que esa historia pues iba por arriba, ¿no? No tenía nada que ver con ellos, ¿no? Incluso lo veían de un modo pues temeroso, ¿no? Porque era pues, esa gente esa gente menuda que parecía que no eran protagonistas de nada, ¿no? Que siempre lo hay en todas las épocas históricas. Es el contexto en el que Paquito Munera persigue su discreto sueño, escribir en la sección de cartas al director del periódico local, un personaje tan anodino que se le coge cariño rápido. Lo decía un lector, ¿no? Que a mí me hizo mucha gracia, dice, es que Paquito Munera, es que el otro día casi me pareció verlo por la calle. Digo yo, pues eso es una de las cosas que más satisfacción le puede dar a un escritor, ¿no? Es decir, que lo hayas dotado del alma suficiente como para que se haya hecho pues, realmente presente, que es un personaje en principio tan anodino, es decir, una vida tan cerrada y tan diminuta que a la gente pues sí que parece que le ha tocado un poco la fibra, ¿no? Pero bueno, es un poco también la idea esa de que la historia la hacemos todos. Todos. Una historia que en España es tragicómica, cargada del surrealismo que enseguida empiezan a destilar las páginas de La Brigada 22, la nueva novela de Emilio Gancedo. Paquito conocerá a personajes variopintos entre los que destacan los componentes de esa brigada, un grupo de maquis que no saben que la guerra terminó hace décadas. Yo me gusta decir que podrían ser pues, bandoleros o carlistas o combatientes de la Segunda Guerra Mundial que quedaron, como han salido a veces en las noticias,
aislados en una isla del Pacífico sin saber lo que pasa. Es decir, bueno, gente que ha quedado un poco en la cuneta de la historia, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Estos maquis ya mayores, ya achacosos, y que se encuentran, que ellos piensan que son héroes y en realidad nadie sabe que están allí, pues son un poco símbolo de esa España que está como en una especie de sumidero perpetuo, ¿no? de círculo, ¿no? Que no acaba de romper por algún lado, ¿no? Ahí está el meollo, ahí pone el acento el autor para que bajo la piel del relato lata una reflexión necesaria. ¿Por qué nos cuesta tanto en este país cerrar heridas, pasar páginas y llegar a consensos? ¿Qué heridas produjo? Y esas heridas, ¿de qué manera se cierran o no se cierran? Nos parece como que la guerra civil es una cosa inamovible, para algunos es algo que es motivo de lamento perpetuo, para otros es un arma a la que recurrir, y la transición también parece algo como modélico y ya está, no se puede decir más de la transición, ¿no? Y todo, es decir, es historia, son cosas que han pasado, entonces lo que conviene, creo yo, es asimilarlo de algún modo para mirar hacia adelante y encarar el futuro, ¿no? Pero yo creo que en este país cuesta mucho hacer eso. Emilio Gancedo recurre a la literatura para poner distancia con nuestra historia reciente, para mirarla con ojos desprejuiciados. Una de las claves y uno de los objetivos de la literatura es desdramatizar las cosas. Desdramatizar no quiere decir reírse de ellas, ni muchísimo menos, sino colocarlas en una distancia. A una distancia es lo que hace la literatura, ¿no? Colocar una distancia. Como estos cuadros del puntillismo, ¿no? que tienes que alejarte un poco para ver el fondo, ¿no? Para ver el cuadro, ¿no? Para ver lo que nos están diciendo. Entonces la literatura creo que tiene que hay que verla de esa manera, ¿no? Entonces creo que hay que desdramatizar todo aquello para verlo de una manera pues, actual, sin las claves de entonces, ¿no? Porque esas claves ya pasaron. Distancia no significa exactamente tiempo, es más bien claridad, que viene con educación y mucha lectura. De leer mucho sobre aquella época, de preguntar mucho, de dejar atrás todos esos prejuicios, esa manera de ver la historia, pues como decía antes, con anteojos, ya con unos anteojos previos puestos, no, verlo como lo que es historia. La historia tiene que estar en su lugar, no podemos vivirlo como un presente perpetuo, es un poco la idea, ¿no? Es el momento en el que viven estos maquis, que ellos mismos dicen que viven en círculos, ¿no? Para desmitificar la historia, Gancedo recurre a antihéroes, a personajes secundarios en la vida real que parecen apartados del curso oficial pero acaban jugando su papel. De hecho, se inspira en un suceso real, un maqui encontrado en Málaga en 1976. Este hombre estaba allí, no sabía lo que había pasado y estaba ahí oculto, ¿no? Por supuesto, cuando lo encuentran y cuando lo detienen entre comillas, porque ya para esa época, pues, en fin, lo que a él más le llama la atención en Málaga, pues los edificios de Málaga, ¿no? Entonces ese encuentro de qué ha pasado en estos 40 años, ¿no? En la historia de este país, por cualquier rendija acaba colándose el humor, el surrealismo. A él recurre Gancedo para perlar su historia de una pátina, como él define, muy ibérica. Es decir, que una persona que prácticamente no puede decir nada del mundo tenga que hablar de ese mundo a gente que lleva 40 años sin saber qué es lo que está pasando. Y que no tienen prácticamente ninguna referencia. Es decir, cuando ven a lo mejor algún avión por el cielo, pues piensan que son espías, ¿no? Que les están, de Franco, ¿no? Que les están buscando y tal. Pero claro, también hay entre esos maquis algunos que tienen más curiosidad, entonces le preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Si se siguen poniendo algunas películas en el cine que ellos pues, se quedaron con ganas de verlas, etcétera, etcétera. O la televisión, ¿no? La televisión ellos la dejaron siendo un invento que los nazis regalaron a Franco, dice uno de ellos, ¿no? Paquito Munera es una persona gris, pero se topa con la historia y afronta los retos que le presenta. Es uno más de tantos españoles que salieron adelante lejos de los focos de una transición que parecía modélica. Es este un periodo más que poner en duda en este país de rencores y miradas al retrovisor. Paquito y sus maquis nos recuerdan que los círculos no permiten avanzar, y eso casi nunca es bueno. Y me echó al monte con él. Oficiales.
La capilla del Conde de Rebolledo, la más enigmática de la catedral, está abierta al público desde hace un par de años, después de un siglo sin que nadie pudiera disfrutarla. En ese tiempo este espacio fue una especie de trastero de lujo. Sus paredes han ocultado innumerables obras de arte al tiempo que han escondido la propia historia de este ilustre leonés. Los personajes ilustres de la provincia leonesa que cuentan con un mausoleo funerario en la Catedral de León se cuentan por decenas. Están a la vista de todos, tanto dentro del propio templo como en el claustro del Aseo, todos menos uno, el mausoleo del Conde de Rebolledo. El paso del tiempo dejó la capilla de este leonés aislada tras estas verjas. Él mismo las mandó construir a semejanza de las que guardan los restos de Santa Teresa de Jesús en la catedral. Mandó construir esta capilla, la financió él, y puso las condiciones, las verjas, entre las condiciones que puso, que fueran exactamente a las verjas de la capilla de Santa Teresa de la nave central de la catedral. Bernardino de Rebolledo y Villamizar fue noble, militar, poeta y embajador. La historia también refleja que casi con toda seguridad fue agente de Felipe IV en Dinamarca. Natural de la comarca de la Ribera del Órbigo, este caballero de la Orden de Santiago pidió construir este mausoleo en el que reposa desde 1677 tras haber fallecido de gota un año antes. Por él pagó 39.000 reales, una obra de los maestros cántabros Juan de la Vega, Pedro del Hoyo y Juan de Rocabado. Esta capilla la construyeron tres canteros de Santander, del Valle de Mera. Tuvo pocas exigencias, las rejas y la piedra debía ser procedente de Boñar para no alterar la propia arquitectura del templo. Que se empleara en la zona esta piedra de Boñar, en la zona donde tiene el sepulcro. Durante años esta capilla ha sido tan enigmática como el propio personaje que reposa en ella. Fue militar, fue diplomático, fue también un gran intelectual, fue representante del Papa en Suecia y en Dinamarca en la época posterior al protestantismo y descendía, parece ser que sus ascendientes venían de un pueblo cerquita de Carrizo que se llama Villaviciosa de la Ribera. Era hijo de Alejandro de Rebolledo y de Ana de Villamizar Lorenzana, y parece ser que el apellido de Rebolledo se debe a que era el apodo que tenían sus antepasados, diríamos hasta el rey Ramiro I de Asturias y de León, que les llamaban los rebollos. Estuvo abierta al público varios siglos, pero se cerró hace unos 100 años y desde entonces ha estado olvidada. De todas las capillas que alberga la catedral, esta era la única que no estaba abierta al público, pero una serie de casualidades ha permitido que ya esté a disposición de leoneses y turistas. El futuro museo de la Semana Santa obligó a trasladar el taller de vidrieras al edificio que el Cabildo tiene en la calle Damaso Merino. La rehabilitación de este inmueble ha permitido trasladar allí una parte importante de los enseres que el paso del tiempo había ido acumulando en la capilla del Conde de Rebolledo, convirtiéndola en una especie de trastero de lujo. Necesita una restauración tanto el retablo, la imagen, como el mismo sepulcro, de limpieza y de restauración. Entonces llegó un momento en que no es presentable, según está no es presentable, porque necesita una restauración y me imagino que la cerraron precisamente por la necesidad de esa restauración. Y una vez que se cierra y que no está el culto, pues luego se utiliza para almacén. Pero bueno, a partir de ahora el Cabildo piensa el restaurar tanto la imagen como el retablo y la misma capilla y dejarla abierta pues como la veis ahora. 4 tallas de madera que pertenecieron en su día al órgano barroco del siglo XVIII son un ejemplo de los tesoros que escondía esta capilla y que aún no han encontrado otro destino, al igual que un viejo púlpito de madera que aún reposa en uno de sus rincones. Hay 4 esculturas de madera que estaban junto al órgano que significan los elementos esenciales de la música, que es el ritmo, el tiempo, la armonía y Santa Lucía, que están ahí, pero están ahí solas provisionalmente, eso va a desaparecer de ahí. Un púlpito que fue construido por Torbado, uno de los arquitectos de finales del siglo pasado, del siglo XIX y primeros años del XX, de los arquitectos conservadores de la catedral, que lo diseñó, se construyó y que está ahí, y que también es otra cosa que tiene
desaparecer de aquí. Este espacio está dedicado a la Purísima Concepción. Lo preside la Virgen, que ocupa la parte central de un retablo barroco que se encuentra ahora pendiente de restauración. El elemento principal es la imagen de la Virgen, es el elemento principal. Las demás pues, son adornos, es barroco. Seguro que con este motivo pues, la gente va a decir, ¿quién era el conde de Rebolledo? Bernardino de Rebolledo. Y empezarán a investigar. Una historia, la de este ilustre leonés, que pasa de enigmática a atractiva gracias a la reapertura del lugar que el conde eligió para ser su última y eterna morada. Con este reportaje nos despedimos. Ya saben que Informe León regresará el próximo jueves. Sean felices. Adiós.